El debate en sala durante la primera sesión de diciembre celebrada el jueves 1 comenzó con el informe de comisión mixta recaído en el proyecto que busca conceder la nacionalidad chilena póstuma por especial gracia a Douglas Tompkins. Después se dio paso a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para concluir con una segunda moción que aplica al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que concede la nacionalidad chilena póstuma por especial gracia al ciudadano estadounidense Sir Douglas Tompkins. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el día martes, la discusión de este proyecto se limitará a 6 intervenciones de hasta 5 minutos cada día. Ofrezco la palabra al diputado señor Sandoval. Muchas gracias, presidente. Lo expresé en la comisión mixta, el lamentar profundamente que este proyecto se haya reiniciado en su tramitación, porque creo que, sinceramente, no se justifica desde ningún punto de vista. Uno de repente quisiera saber las motivaciones de estos 5 o 6 senadores que patrocinaron esta moción de otorgar una nacionalidad a una persona que ya está fallecida. ¿Cuáles son las motivaciones que haya provocado una acción de dicha naturaleza? El día de ayer y estos últimos 2 días hemos sido objeto de un profundo lobby que espero que esté declarado por parte de diferentes personas, llamando, incluso en lo personal me llamaron un abogado, Rodrigo Flores, haciéndome hincapié en el caso particular, y sé que a otros parlamentarios, gente vinculada a Fundación Patagonia, hicieron lo propio durante estos días, declaraciones que obviamente espero que estén declaradas, y que hablan un poco fundamentalmente para ponerle presión a la búsqueda del establecimiento de una nacionalidad, una persona que le podemos reconocer todos los méritos en su visión ambiental respecto de la sociedad, de la cual podemos compartir o no compartir. Yo en lo personal no comparto, fundamentalmente porque soy de una región donde el 80% de su superficie hoy día tiene el carácter de parques, reserva, tierras fiscales. El 86% de esta región. Es una región donde vive toda la zona austral, Palena, Aysén y Magallanes, menos del 2% de la población del país. Necesitamos tener una visión distinta del territorio, del desarrollo y del poblamiento. Pero fundamentalmente necesitamos ocupaciones de personas que sean actores fundamentales del progreso y del desarrollo. La carretera austral por 84, 85 kilómetros todavía no se ha podido avanzar porque había una tenaz, absoluta y plena oposición a la construcción de la carretera por vía terrestre. La postura del señor Tompkins era que esto se construyera a través de un sistema bimodal y en todo lo que fuera la zona del Parque Pumalín no se construyera carretera, operaran barcos. Lo segundo, presidente, han habido sendas planteamientos de diferentes actores, de diferentes lugares, particularmente de la zona afectada en torno al área Pumalín, donde por diversas acciones, no siempre marcados en el marco de la legalidad, por fruto de circunstancias de presiones, fruto de consecuencias de insistencias a pobladores con denuncias formales de la alcaldía de dichas comunas, particularmente de la provincia de Palena, donde estas propiedades fueron compradas a precio de huevo y que generaron, ¿verdad?, una situación compleja desde el punto de vista de la conectividad que hasta el día de hoy todavía no se resuelve. Creemos que más allá de las circunstancias, la nacionalidad, por gracia que se le otorgue a un extranjero, es una distinción que obviamente debe constar con el beneplácito mayoritario de la comunidad. Aquí estamos frente a una persona controversial que fue un tenaz opositor a estas instancias de integración. El Valle Chacabuco lo conocí personalmente, una unidad productiva importantísima en la comuna de Cochrane, hoy día traducido a una instancia de parque en una región donde la mayoría de sus tierras tienen ese carácter. El senador Navarro señaló en la comisión mixta, en 30 o 40 años, la Patagonia va a nombrar padre de la Patagonia a Douglas Tompkins. Qué falta de respeto a personas como don Lorenzo Sepúlveda, poblador del lago Higgins, erradicado a consecuencia del conflicto de la pérdida de laguna del desierto, hoy día un poblador que quedó sin tierra siendo propietario en ese sector. Qué bofetada para la señora Lelia de la Cruz, que sí merece llamarse madre o padres de la Patagonia. Don José Antolín Silva Ormeño, fundador del pueblo de Almacea, el primer pueblo de la región de Aysén. La región de Aysén, amigos, se pobló antes que los pobladores llegaron antes que llegara el Estado. Los pobladores tuvieron que hacer sus caminos, sus tierras, labrar la madera hacha para construir sus viviendas. Esas son las gentes que merecen
llamarse padres o madres de la Patagonia. Los Juan Foyce, don Clodomiro Millar en Valle Simpson, los Ortega, los Payacán, los Millacura, los Sepúlveda en Chile Chico, tanta gente que sí merece llamarse legítimamente padres o madres de la Patagonia. Pero no una persona que para algunos es un dios y que los respetamos en ese contexto, pero que para otros ha sido un fuerte conflicto permanente de desarrollo y de integración en la zona austral. Por eso, presidente, creo que la gente de la región de Aysén, los verdaderos pioneros y pioneras de la región de Aysén, no se merecen que se les dé esta bofetada en su cara y se le distinga una persona tan controversial, ni más ni menos que con la nacionalidad chilena por gracia. Espero sinceramente que esta Cámara no se preste para este juego. Muchas gracias. Diputado, señor Chilin. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en lo personal no soy muy dado a este tipo de reconocimientos a ciudadanos extranjeros, porque generalmente se trata de personas anónimas que han hecho un trabajo muy esforzado y sacrificado en opinión de quienes los proponen para esta distinción. Y uno no tiene acceso a esos conocimientos, además se han cometido a veces errores groseros. Sin embargo, creo que en este caso sí vale la pena otorgarle el reconocimiento al señor Douglas Tompkins de otorgarle la ciudadanía post-mortem. Y esto, señor presidente, a mi juicio es pertinente porque se trata de un buen ejemplo a seguir. El señor Tompkins, como todos sabemos, fue un empresario que se enriqueció con su empresa Sprit y decidió poner su fortuna al servicio de la humanidad, invirtiéndola en la labor de crear parques que además filantrópicamente los dona a título gratuito al Estado de Chile y a través del Estado de Chile a la humanidad. Quiero decirle, señor presidente, que nosotros que nos jactamos de ser un país tan adelantado tenemos una cantidad de parques nacionales mínimo en cuanto a la cobertura territorial respecto de, por ejemplo, lo que tiene Argentina, que nosotros como que miramos en menos. Y ciertamente esto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Y en eso pareciera que nuestros vecinos están bastante más adelantados que nosotros, que a veces los miramos por encima del hombro. Señor presidente, todas las personas tienen luces y sombras. Y las sombras a que se hacen alusión para oponerse a esta distinción para el señor Tompkins tiene que ver con que habría afectado el derecho de explotación de estos terrenos por parte de algunos particulares que no es cierto que hayan sido expulsados. Ellos decidieron vender sus tierras, tal vez por propuestas muy generosas que le puede haber hecho este señor. Y claro, preservar un parque nacional e instalar un parque nacional significa erradicar de ahí la presencia humana que lo deteriora. Aquí se hace alusión a cómo fue conquistado Aysén, y yo quiero recordarle que uno de los más grandes incendios que recuerda la memoria de Chile se produjo en Aysén. Es cosa de ir hoy día a ver esos bosques todavía devastados donde están ahí los palos quemados como muestra práctica de lo que fue la conquista y la colonización de esos territorios. Agradezcámosle al señor Tompkins que le ha evitado tal suerte a los bosques del parque que él le ha donado al pueblo de Chile, al Estado de Chile y a la humanidad. Señor presidente, además creo que el señor Tompkins hizo ecología e hizo defensa del medio ambiente con hechos y no con palabras. Aquí en Chile hay muchos defensores del medio ambiente, pero que tiran los papeles en la calle, que botan los puchos en la calle, que botan los chicles en la calle. Pobre señor Sharp, que va a tener que sacar todas esas cosas de Valparaíso.
en un ejemplo de la mala educación que tienen los chilenos en temas medioambientales y de preservación ecológica. Señor presidente, por estas razones nosotros vamos a volver a apoyar la idea de otorgarle la nacionalidad póstuma al señor Douglas Tompkins. Gracias. Diputado señor Farcas. Diputado señor Milosevic. Gracias, presidente. Yo lamento que en el primer trámite esta Cámara haya rechazado esta entrega de nacionalidad. Yo tampoco soy de los que históricamente ha votado a favor de dar nacionalidades, porque creo que se han cometido errores en el pasado y hay que tener mucho cuidado. Pero también entiendo, presidente, que estamos en una crisis ambiental que probablemente no dimensionamos aún. El 8 de agosto de este año se cumplió el Día del Sobregiro. El Día del Sobregiro, presidente, significa que la humanidad ya se gastó al 8 de agosto de este año los recursos que el planeta se demora un año en renovar. El año pasado, esa fecha fue el 13 de agosto. Es decir, cada año vamos reduciendo y acortando más esta brecha. Y desde aquí hasta fin de año, todos los recursos que nos gastemos ya son recursos sobregirados, que el planeta no es capaz de renovar. Me parece que el hacer este cálculo, que lo han hecho varios ambientalistas, científicos a nivel internacional, el hacer este cálculo y establecer este día del sobregiro tiene que ver con alertarnos a la humanidad completa de los peligros de creer que los recursos naturales son infinitos. Y me parece que el gran aporte que hizo Tompkins, no solo a Chile, sino que al mundo, es establecer el conservacionismo. Pero el conservacionismo en la práctica. Y algunos hablan que la donación de Tompkins es la más grande del mundo en términos de hectáreas. Cuando él llegó a Chile, en los 90, obviamente el país desconfió. Desconfió porque era un empresario norteamericano que decía querer conservar la biodiversidad y estos parques. Obviamente, en la mentalidad chilena, era claro que había algo raro y que probablemente había un negocio detrás. Y un negocio que por lo demás afectaba a la soberanía y la continuidad geográfica del país. Todas las alertas se levantaron, presidente. Sin embargo, después del tiempo en donde Tompkins fue cumpliendo su plan que se autoimpuso para traspasar estas tierras a la administración del Estado, la verdad es que esa desconfianza se fue transformando en una legítima admiración por la vocación conservacionista de Tompkins. Entonces, presidente, si Tompkins fue capaz de taparle la boca a todos los que desconfiaron que podía existir un altruismo ambiental, entonces, presidente, creo que lo mínimo, en sus luces y en sus sombras, es que hoy entreguemos esta nacionalidad por gracia. Y la verdad, presidente, es que no hacerlo sería no reconocer que es posible que un particular haga una inversión de su bolsillo, lo haga con un propósito altruista y que además obligue al Estado a la buena administración de esos parques, porque en Chile no había una buena política de parques nacionales. Y lo que hizo Tompkins fue conversar, en ese entonces particularmente con el presidente Lagos, y decir: yo voy a cumplir con la entrega de estas tierras en la medida que el Estado chileno tenga capacidad de hacerse cargo, porque de lo contrario, ¿por qué las voy a donar? Entonces obligó a Chile también que el Estado fijara una política de parques. Entonces, presidente, yo hoy voy a votar a favor de esta nacionalidad. Quiero decir además que muchos grupos ambientalistas lo están pidiendo. Un reconocimiento que es legítimo, que es necesario, que de alguien que le enseñó mucho a Chile, nos enseñó mucho a propósito de la desconfianza y que también nos enseñó en cuanto a que nuestros propios recursos que están en nuestro país muchas veces no son valorados por los propios chilenos, por lo tanto, y por el Estado chileno. Creo, presidente, de que hay que hacer un homenaje a él, al conservacionismo, a su legado, a la responsabilidad que tiene el Estado chileno con estas tierras y con esos recursos, a la biodiversidad, y por eso, presidente, hoy hay que aprobar esta nacionalidad por gracia.
Diputado señor Silver, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Honorable Sala, sin duda tenemos a la vista de la Comisión Mixta un proyecto que a mi juicio vale la pena darse un tiempo para la reflexión. No solo respecto de lo que es la figura de Douglas Tompkins, sino que efectivamente una reflexión o una interpelación a nosotros como chilenos de que si estamos a la altura de la tierra, efectivamente que hoy día en nuestro país nos toca administrar. Y digo administrar porque obviamente venimos de paso a este mundo. Y lo que hagamos obviamente al día de hoy tiene un impacto directo respecto a las futuras generaciones. Y en mayúsculas quiero decir que aquí no estamos obviamente hablando de un santo en términos de una persona exenta de errores como es la vida de todas las personas a la hora de ponerlas en su justa medida con sus luces y sombras. Un balance efectivamente de la obra y el legado de una persona que el año 43 nace en Estados Unidos, que visitó muchas veces cuando joven nuestro país, que hizo fortuna efectivamente en el extranjero con grandes empresas multinacionales como Sprint, North Face, efectivamente de categoría mundial, pero que dejó todo, ahora que hablamos de los grandes empresarios y la vida que pudo haber tenido, para radicarse efectivamente en el Fundo Reñihue, en lo que es el Parque Pumalín en nuestro país. Me tocó conocer de cerca a su persona, conocí efectivamente su casa. Puedo decir que no es el estilo de vida de un magnate debido a la fortuna que pudo haber tenido, de haber seguido obviamente en la senda empresarial, y que él efectivamente entregó buena parte de ella a lo que son hoy día los parques nacionales, que no solamente estas generaciones de chilenos, porque no hablemos de los extranjeros, sino que también de los jóvenes chilenos que mes a mes visitan obviamente dichos parques y que han tenido la posibilidad de conocer esta Patagonia profunda, indómita, que esperamos que conservemos también así para las futuras generaciones. Lo decía el diputado Mirosevich respecto a lo que es el Parque Corcovado, porque obras son amores. 208.000 hectáreas compradas con cargo a su capital, más otro tercio que puso el Estado chileno, que hoy día es propiedad de todos los chilenos. Propiedad de todos los chilenos. Y aquí quiero decir que su modelo, obviamente, de parques nacionales ha sido justamente el comprar tierras para luego conservarlas, generar patrimonio, en este caso respecto a lo que es las obras que ahí se consolidan, para luego entregarlas al Estado chileno. Y así este proyecto ha tenido no solamente su colorario en Corcovado, sino como hemos dicho en otras obras como Llegaida, y esperamos dentro de poco con su señora Cristín el Parque Pumalín. Así es que desde esa perspectiva espero obviamente la altura de mira, en este caso de los parlamentarios que me escuchan con mucho respeto, que conocen obviamente la zona y por sobre todo pensando en las futuras generaciones de chilenos. A muchos les gustaría terminar depredando la Patagonia en manos obviamente las forestales, que terminen los bosques efectivamente de la Patagonia convertidas en astillas, como ha sido la política también de muchos, en este caso chilenos, a los cuales muchos rinden homenaje y pleitesía, o efectivamente no han podido entender aún y esperamos actúen con generosidad, que esto es al final del día patrimonio de todo, y Douglas justamente hizo posible en parte junto a muchas organizaciones lideradas por chilenos esta obra. ¿Para qué decir también su oposición al proyecto Patagonia sin represas, que a muchos obviamente aún al día de hoy, porque hay mucho interés económico, intimida? Obviamente él se opuso en mayúscula a un tema que iba a arrasar la cuenca del río Baker, Pascua, efectivamente, o Año Nuevo, y que sin duda, obviamente también al día de hoy les incomoda al poner su voto, en este caso, a la hora de apoyar la nacionalidad por gracia, que como decimos, de un extranjero que hizo mucho por nuestro país y que corresponde este reconocimiento por parte de esta Cámara de Diputados. Hecho, señor presidente. Gracias. Diputado señor Poblete.
Gracias, presidente. Creo que la intervención del diputado Silver me ha ahorrado mucho de lo que pensaba decir en esta ocasión. Yo creo que como Parlamento, como Cámara de Diputados, debiéramos votar favorablemente este proyecto como un homenaje a un empresario realmente exitoso, un empresario que fundó North Face, que fue cofundador de Sprint y que de alguna manera amasó una fortuna considerable en el mundo de los negocios, alcanzó un nombre respetable y que sin embargo fue una persona que se dio el trabajo de contribuir a la protección de las últimas áreas silvestres que existen en nuestro planeta. Hoy día hablamos tanto del cambio climático, del calentamiento global, de la falta de agua, pero son pocas las acciones realmente importantes y decididas que van en dirección correcta para realmente ocuparnos del tema. El señor Tompkins nos dio una tremenda lección de humanidad, una tremenda lección de conciencia, una tremenda lección de establecerse como habitante del siglo XXI en un espacio donde realmente hay muy poca preocupación por el medio ambiente. Douglas Tompkins ayudó a coescribir un libro que realmente todos los chilenos debiéramos leer, que se llama La tragedia del bosque nativo en Chile, donde región por región se establece qué hemos hecho con nuestros bosques nativos y cuáles han sido las consecuencias de ese desastre, de la poca conciencia del cuidado de la tierra y de nuestros árboles. Creo que la lección que hemos recibido del señor Tompkins, que es una lección de un hombre creativo y profundamente generoso, es la que debiéramos seguir y nosotros contribuir con un modesto homenaje diciendo: este señor que compró para él y regaló para Chile más de 325.000 hectáreas en el Parque Pumalín y más de 294.000 hectáreas en el Parque Corcovado, quiero decir que es un regalo para Chile que nosotros deberíamos agradecer de alguna manera. Yo voto a favor de este proyecto e invito a todas las personas de esta sala a hacer lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Silver Venegas, y terminamos. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, a diferencia de algunos de nuestros colegas que me antecedieron, no conocí personalmente al señor Douglas Tompkins, no visité Pumalín, no estuve en su casa, no vivo en Aysén, ni tengo intereses de ninguna naturaleza cruzados que pueden explicar algunas posiciones que aquí se han ventilado para discutir especialmente el que se conceda este honor importante a este hombre que se avecindó por bastante tiempo en nuestro país. Y entonces lo que recurrí es a lo siguiente: ¿cuáles son los fundamentos que nuestro ordenamiento jurídico establecen o las condiciones para que se pueda conceder la nacionalidad por gracia, en este caso de carácter póstumo, a alguien que no nació en nuestro territorio? Y dice básicamente el propio mensaje que las obras de aquel persona, hombre, mujer, se traduzcan en un beneficio efectivo y relevante para el país. Este es el criterio. Y entonces la pregunta que habría que hacerse: con su accionar, Douglas Tompkins entregó un beneficio efectivo y relevante para nuestro país. Y cuando uno plantea y dice que estuvo, después de todas las dudas que se plantearon, dispuesto a entregar 500.000 hectáreas de parques para que sean conservados al Estado de Chile, en donde invirtió una fortuna enorme, ¿no es cierto?, en prepararlo, mejorarlo y todo. Mi papá estuvo por esa zona y me contaba lo maravilloso que es, ¿ya?, en algún momento. Entonces uno dice, aquí hay una obra relevante, importante, un beneficio enorme, que yo creo que los chilenos y chilenas no dimensionamos hoy
en toda la magnitud, porque cuando nos proyectemos en el tiempo, preservar esos territorios, preservar esas reservas de agua potable, cuando un tema, especialmente, agua dulce, que es un tema, ¿no es cierto?, relevante para el planeta. Quiero contarles que más o menos un tercio de las aguas dulces del mundo están en nuestra zona de América Latina, y en el sur de nuestro país ese es un tema estratégico para el mundo del futuro. Y aquí un visionario, un hombre que amasó una fortuna enorme de otro país y que vino en gran parte de ella a comprar terrenos. Es cierto, tuvimos dudas, pero el tiempo se encargó de decirnos que sus intenciones eran honorables, buenas para el país. La teoría de la conspiración pasó muchas veces en análisis, discurso, etc. Pregunto otra vez, ¿cuántas veces hemos aquí discutido proyectos de ley en que hemos concedido la nacionalidad a extranjeros que, al igual que él, han tenido mérito? ¿Sabe cuál ha sido el mérito? Transformarse en grandes empresarios que han obtenido y construido grandes fortunas, y lo hemos premiado por el hecho de haber contribuido al desarrollo del país, generar trabajo, etcétera. Pero no necesariamente porque hayan hecho gestos de generosidad, como en este caso, que esta enorme acción conservacionista se pone al servicio del Estado de Chile, del conjunto de los chilenos. Creo yo, entonces, que más bien aquí estamos frente a esta permanente discusión acerca del modelo de vida que queremos y el modelo de desarrollo. Tompkins, que venía de vuelta de un modelo de economía de mercado, ¿no es cierto?, competitivo y todo, dijo: estoy equivocado. Quiero vivir en el rincón del mundo y quiero dedicar mi plata, mi dinero, a conservar, porque esto es lo que viene del futuro, esto es lo que le va a servir a la humanidad. Y entonces yo creo que hay más que suficientes razones. Hay otros que creen que no importa, hay que depredar, hay que terminar, hay que destruir. Por eso yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque creo que hay buenas razones para hacerlo. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley 15.076 para fortalecer el proceso de ingreso y formación de especialidades médicas y odontológicas, y la ley 19.664 con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal. No tenemos inscrito, ofrezco la palabra. Muy bien. En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptadas el 15 de junio del 2015 por la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos durante su 45, si no me falla el romano, periodo ordinario de sesiones celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América. De conformidad a los acuerdos comité adoptado el día de martes pasado, este proyecto se votará sin discusión. Rinde el informe complementario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el diputado señor Iván Flores, a quien le ofrezco la palabra. Diputado Ojea, después viene el informe de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, señor presidente, distinguidos colegas. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante esta sala la propuesta de declaración interpretativa presentada al proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta adoptada el 15 de junio del 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos durante su 45º período ordinario de sesiones celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Con fecha 30 de agosto del año en curso,
la señora diputada doña Claudia Noguera Fernández, en uso de sus facultades constitucionales, presentó una propuesta de declaración interpretativa de la Convención en comento en los siguientes términos. Ninguna de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores podrá entenderse. Y la idea matriz, hay algo que falta en este informe. Si me permite, señor presidente. La idea matriz o fundamental de esta propuesta de declaración interpretativa de dicho proyecto de acuerdo consiste en establecer que ninguna de las disposiciones que él contiene podrá entenderse como favorable a la eutanasia ni al suicidio asistido. La Convención sobre la cual recae la declaración interpretativa en informe se encuentra estructurada sobre la base de un preámbulo donde se consignan los motivos y propósitos que llevaron a los Estados parte a su adopción de 7 capítulos en los que se despliegan sus 41 artículos, todos los cuales fueron latamente explicitados en el informe por el cual la Comisión comunicó a la Sala la aprobación por la unanimidad de sus 9 diputados presentes de la Convención referida. Especial relevancia tienen en su capítulo 4, referido a los derechos protegidos para la Convención, el derecho a la vida y la dignidad de la vejez, contenido en su artículo 6, que señala la obligación de los Estados parte de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el final de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Asimismo, dispone que los Estados tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. Del mismo modo, su artículo 11 consagra el derecho irrenunciable de las personas mayores a brindar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación. El Estado parte se compromete a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender las opciones de tratamientos existentes, asegurando que la información sea clara, adecuada y oportuna. Se prescribe además que las instituciones públicas y privadas y los profesionales de la salud deben contar con el consentimiento informado de la persona mayor para realizar cualquiera de sus actividades. En caso de emergencia médica, se podrán aplicar las excepciones de la legislación nacional. Igualmente, se incluye el derecho de la persona mayor a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente los tratamientos médicos o quirúrgicos. Finalmente, el Estado parte debe establecer un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de salud, incluidos los cuidados paliativos. En el estudio de esta propuesta de declaración interpretativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Edgardo Riveros Marín, ministro subrogante de Relaciones Exteriores, del señor Hernán Quesada Cabrera, director de la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera de Estado, y de la señora Tania Mora Viere, jefa del Departamento Jurídico del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAM. El señor ministro subrogante de Relaciones Exteriores, manifestó en síntesis que, de acuerdo al texto de la Convención, no se logra desprender que tenga como objeto abrir paso a la eutanasia o al suicidio asistido. Por el contrario, de la lectura de su preámbulo y articulado es claro que el propósito del mismo es proteger la vida de las personas mayores y garantizar su dignidad hasta su término. Adicionalmente, recordó que la Convención no tiene las características de un instrumento autoejecutable, es decir, cualquiera de los principios en ella contenidos debe someterse a lo dispuesto a la legislación interna. Sin perjuicio de todo lo anterior, el señor ministro subrogante manifestó haber dialogado con la diputada señora Nogueira con el objeto de consensuar, para evitar cualquier duda interpretativa en la materia, la siguiente declaración que será presentada durante la discusión en esta sala. Abro comillas. La República de Chile,
al ratificar la presente convención, declara, en relación con el artículo 11 de la misma, que el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud al que ella se refiere deberá ser prestado en conformidad a los requisitos tanto formales como sustantivos y a todas las demás disposiciones aplicables en la materia vigente en el ordenamiento jurídico chileno. Cierro comillas. Por su parte, la diputada señora Nogueira manifestó su acuerdo con la redacción anterior para precisar el sentido y alcance del artículo 11 de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin perjuicio del anterior, consideró importante destacar que esta no era una discusión artificial por las razones que se exponen latamente en el informe que mis colegas tienen en su poder y que en aras del tiempo no enunciaré. Con todo, finalizó la diputada Nogueira, la propuesta de declaración interpretativa consensuada soluciona de buena forma los problemas planteados, toda vez que sujeta a la aplicación del artículo 11 de la Convención referido al consentimiento libre e informado a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno. Sometida a votación la propuesta de declaración interpretativa de la señora Claudia Nogueira, se rechazó por 0 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Votaron en contra los diputados señores Flores don Iván, Jarpa don Carlos Abel, Mirosevich don Blado y Teillier don Guillermo. Se abstuvieron las diputadas señora Nogueira doña Claudia en reemplazo de Cort don Isa y Sabat doña Marcela, y los diputados señores Norambuena don Iván en reemplazo de Molina doña Andrea y Verdugo don Germán. Como consecuencia de los antecedentes expuestos y al compromiso asumido por el señor ministro de Relaciones Exteriores subrogante con esta comisión, en cuanto a presentar en esta sala una nueva declaración interpretativa en reemplazo de la presentada por la diputada señora Nogueira, la comisión decidió recomendar a esta sala rechazar esta última, cuyo texto se contiene en el informe que mis colegas tienen en su poder. He dicho, señor presidente, estimados colegas. Gracias, diputado Flores. Estupendo su informe. Diputado señor Ojeda, don Sergio, le ofrezco la palabra al podio y la atención del Parlamento. Señor presidente, paso a informar sobre el mandato conferido por la Sala a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para analizar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y la propuesta de declaración interpretativa formulada por la honorable diputada señora Claudia Nogueira a dicha convención. En atención a que la materia en examen fue objeto de 2 informes previos por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y otro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, se omite la alusión a las 2 ideas matrices del respectivo proyecto de acuerdo y demás menciones reglamentarias. Abocada, pues, a cumplir el cometido en referencia, la Comisión escuchó el parecer del director subrogante de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, señor Álvaro Arévalo, y del abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Jerko Ljubetić. El representante de la Cancillería recordó, en síntesis, que la propuesta inicial de declaración interpretativa, que hacía mención a la eutanasia y el suicidio asistido, fue rechazada en la Comisión de Relaciones Exteriores, por estimarse que las 2 situaciones mencionadas no requieren una declaración de esa naturaleza, optándose, en cambio, por una propuesta verbal que expuso en dicha instancia el señor subsecretario de Relaciones Exteriores. A su vez, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos opinó que no es necesaria una declaración interpretativa, sino lo que corresponde reconocer la supremacía de la norma internacional que, por expresa disposición del artículo 5 de la Constitución, tiene un carácter supralegal y, por lo tanto, prima sobre la norma de derecho interno. Esta apreciación cobra mayor relevancia tratándose de un convenio internacional en materia de derechos humanos, como ocurre en este caso. A su vez,
Los integrantes de la comisión expusieron sus puntos de vista. Se aludió por una parte al derecho soberano de los pueblos a autorregularse, a establecer su propio marco jurídico y a adecuar las normas internacionales al ordenamiento interno. También se indicó que en nuestro país está pendiente el debate acerca de la eutanasia y el suicidio asistido, temas sobre los cuales se han presentado proyectos de ley que abordan la materia de distintos ángulos. Finalmente, se dijo que la Convención no requiere una declaración interpretativa porque nuestra actual legislación no permite los tratamientos para acortar la vida. Tras el debate, la Comisión resolvió rechazar la propuesta de declaración interpretativa presentada por la diputada Claudia Nogueira en sala, votando en contra los diputados señores Arriagada, Jiménez, Letelier, Ojeda y Poblete, mientras que se abstuvieron la diputada señora Nogueira y el diputado señor Coloma. He dicho, señor presidente, y es cuanto puedo informar a la sala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Ojeda. Estupendo el informe. Solo comparable con el anterior. Presidente, dígame. Entiendo que el acuerdo de comité es que esté sin discusión, ¿no? Así es. Gracias, presidente. En cuarto lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio. Rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por favor, el diputado don Gabriel Boric. Diputado Boric, el Parlamento está expectante. Esta es una sorpresa. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar ante la sala el proyecto de ley en primer trámite reglamentario y constitucional que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio, originado en una moción de las señoras Hernando, Vallejo y de los señores Andrade, Arriagada, Carmona, Jackson, Pilowski, Zafirio, Vallespín y Walker, contenido en el boletín número 10763-13 sin urgencia. A la sesión que esta comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Francisco del Río Correa, asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a su conocimiento persigue introducir una modificación en el artículo 207 bis del Código del Trabajo por la que se hace extensivo el beneficio en él previsto, no tan solo a aquellos trabajadores que contraigan matrimonio, sino también a aquellos que celebren un acuerdo de unión civil. Según señalan los considerandos de la moción con los cuales sus autores fundamentan el proyecto de ley en informe, con fecha 3 de marzo del año 2016, la Contraloría General de la República, mediante dictamen 016657N16, se pronunció respecto de la aplicación de la norma del artículo 207 bis del Código del Trabajo, que concede un feriado de 5 días hábiles para los trabajadores o trabajadoras que contraigan matrimonio a la situación en que los trabajadores o trabajadoras celebran un acuerdo de unión civil de conformidad con la Ley 20.830. Agregan que, en dicho pronunciamiento, el organismo negó la extensión de la referida norma al acuerdo de unión civil, fundado en el hecho que la disposición del Código del Trabajo reduce la concesión del beneficio a los trabajadores y trabajadoras que, abre comillas, contraen matrimonio, cierra comillas. Y en su concepto es la propia Ley 20.830 antes mencionada, la que de conformidad con sus artículos 1, 2, 16, 26 letra C y 28 crea una institución nueva, distinguible de la institución existente del matrimonio, lo que quedaría especialmente claro en la norma del literal C del artículo 26, que dispone como causal de terminación del acuerdo de unión civil la celebración de matrimonio por parte de los convivientes civiles entre sí. Hacen presente a continuación que lo anterior, por tanto, implica que para la Contraloría tampoco se hace extensible la disposición del Código antes dicho a los funcionarios públicos, en virtud del artículo 194 del mismo cuerpo legal, que hace extensivas las normas de su título segundo del libro segundo a dichos funcionarios.
Precisan, asimismo, que sin perjuicio de considerar que por la vía interpretativa, ciertamente haciendo una interpretación por analogía del artículo 207 bis, podría concluirse que este es aplicable extensivamente a los acuerdos de unión civil, parece necesario, en vistas a que ya un organismo del Estado, como es la Contraloría, se pronunció negativamente a esta posibilidad, esclarecer cualquier duda interpretativa que pudiera surgir haciendo aplicable expresamente la norma antes referida al acuerdo de unión civil. Añaden que lo anterior cobra sentido si se tiene presente que uno de los principales móviles que inspiraron la figura del acuerdo de unión civil fue permitir la creación de un vínculo jurídico que regule las relaciones patrimoniales de personas del mismo sexo que mantengan una relación de pareja, tal y como hace el matrimonio respecto de las personas de distinto sexo. Aseveran del mismo modo que esto se ve reforzado por el mensaje presidencial que dio origen a la Ley 20.830, el cual señala que el acuerdo de unión civil responde a la necesidad de proteger a los convivientes no casados en cuanto a sus derechos de acceso a la salud, previsión, herencia y a otros beneficios sociales. Concluyen señalando que por la naturaleza del beneficio que contempla la norma del artículo 207 bis, que se enmarca dentro del título segundo de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar del libro segundo de la protección a los trabajadores del Código del Trabajo, no parece respetuoso del principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución en su artículo 19, número 2, el hecho que respecto de aquellos trabajadores que deciden regular su vida familiar por un vínculo de carácter matrimonial, se conceda el beneficio de un descanso adicional al feriado legal, que precisamente tiene por finalidad la protección de la vida familiar, y este no sea aplicable a aquellos que decidan regular sus relaciones por un vínculo no matrimonial como aquel que se genera en virtud del acuerdo de unión civil. El proyecto aprobado en su sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre del año en curso por la Comisión contempla un artículo único por el cual se reemplaza dicho artículo 207 bis del Código del Trabajo por el que se señala en el informe que mis colegas tienen en su poder. En dicha sesión, el señor Del Río, coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, manifestó que el Ejecutivo celebra y apoya la presentación de esta iniciativa, en tanto cuanto de la lectura de los términos de la Ley número 20.830 se desprende inequívocamente que apuntan a evitar discriminaciones en los efectos que para las personas tiene o el contraer matrimonio conforme al artículo 102 del Código Civil o un acuerdo de unión civil. En este contexto, manifestó, la Dirección del Trabajo se ha pronunciado en el ordinario número 2888 de mayo del 2016 sobre que el permiso contenido en el artículo 207 bis del Código del Trabajo es también aplicable a ambas instituciones de pareja, por lo que no cabe sino apoyar la definitiva ampliación legal de dicho permiso tanto a matrimonios como a acuerdos de unión civil. Por su parte, los diputados integrantes de esta instancia concordaron con dicha opinión y expresaron su total conformidad con el objetivo del proyecto, manifestando que nada justificaría discriminar en dicho beneficio toda vez que uno de los principales móviles que inspiraron la figura del acuerdo de unión civil fue permitir la creación de un vínculo jurídico que regulara las relaciones patrimoniales de personas del mismo sexo y que mantuvieran una relación de pareja tal y como hace el matrimonio respecto de las personas del sexo opuesto. Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor los diputados Andrade, Barros Boric, Campos, Carmona, Demusí, Jiménez Melero, Monkever, Nicolás, Vallespín y Walker. En la misma sesión se sometió a discusión particular el proyecto de ley en informe, aprobando por la misma votación, 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, una indicación que mejora su texto original suscrita por los mismos señores diputados que participaron en su aprobación, excluido el diputado señor Monkever, don Nicolás, para sustituir el artículo 207 bis del Código del Trabajo por el que se señala en el informe que mis colegas tienen en su poder. Por último, me permito hacer presente a los diputados y diputadas presentes que la Comisión no calificó ninguna de las normas contenidas en el proyecto aprobado como orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. Asimismo, ella determinó que sus disposiciones no deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda por no incidir en materias presupuestarias ni financieras del Estado. Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del proyecto de ley cuyo texto se contiene en dicho informe. Muchas gracias, diputado. Lo voy a tomar mucha agua, diputado. Me llamó la atención. Bodo. No. Diputado toma bodo. Ofrezco la palabra al diputado señor Jaramillo. Sí, señor presidente, agradezco el minuto que se me entrega para hacer una pequeña opinión sobre uno de los proyectos que ha sido visto, ha sido muy criticado y pareciera que no estamos en el siglo XXI, decía yo anteriormente cuando discutimos la ley 20.830, la que nos dio la oportunidad de establecer en Chile la
la posibilidad, reitero, de pareja de personas, sin importar el sexo. Eso no estuvo en discusión allí. O si estuvo, no la compartía. Ellos en este minuto pueden contraer, pueden celebrar lo que se ha denominado acuerdo de unión civil. Habla muy bien de Chile, habla de un país civilizado, habla de un país culto, donde de la vuelta a la democracia nos hemos comprometido en muchas situaciones que estábamos atrasados. Y esta era una. Y de esta manera, y de una forma reglada por derecho, se estableció que la institución jurídica, distinta al matrimonio, pero que en definitiva los objetivos son similares. En tanto a régimen de bienes, de derechos y de obligaciones. Aquí hay un triunvirato sumamente interesante y de comentario posterior valdría la pena también tenerlo. Le dejo una obligación a los autores de este proyecto, que es interesante seguir el tema de los bienes, que hoy día todavía nos provoca dificultades. Para allá vamos, en todo caso. Y lo que es muy importante en cuanto a la comunidad de afecto, eso pareciera que cuesta entenderlo. El afecto de dos personas. Eso existe ayer, hoy y siempre. Y sin embargo, como lo ha señalado el proyecto, nuestra Contraloría General de la República estableció en dictámenes que las personas que contraen un acuerdo de unión civil no poseen, fíjese usted, los mismos derechos laborales. Qué curioso. Que los cónyuges en cuanto a permiso, cuando se contrae un contrato con estas características. Por ello, el proyecto mismo busca hacer extensivo el permiso a que tienen derecho los contrayentes del matrimonio cuando éste se celebra en contratantes de acuerdo civil, de unión civil. Y de manera en ello establece entonces un equilibrio, una igualdad entre estas instituciones jurídicas de similares fines y objetivos. Allí hay una discusión pendiente, pero creo que en pos de no establecer nuevas discriminaciones entre los que eligen una u otra institución jurídica para regular sus vidas en pareja, deberíamos aprobar este proyecto que tal como debería hacerse en todo Estado laico y republicano. Así lo haré yo pensando en ello. Soy un laico y me siento republicano y me agrada el proyecto y no injusticias que estamos en este momento dejando de lado, estamos contribuyendo a que el país, la gente, el ser humano se vaya entendiendo. He dicho, señor presidente, con una felicitación, ¿por qué no decirla?, a quienes son sus autores. Esta es una moción, hay varios colegas que no los voy a mencionar porque son varios, pero vaya también el agradecimiento en nombre de quienes somos personas. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Salarregá, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Soy autor de este proyecto y agradezco a los diputados que nos acompañaron en la tramitación. Pero, a pesar de la escasez de presencia en la sala, quisiera recordar algunos argumentos que se utilizaron cuando se tramitó el acuerdo de unión civil y que habla, presidente, de la subjetividad y el peso de una cultura llena de prejuicios que nos lleva a adoptar posiciones. El diputado Esquella señaló el día martes 20 de enero del 2015, comillas, desde ese punto de vista creo que lo que deberíamos estar discutiendo es precisamente el matrimonio homosexual. Quienes creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer daremos nuestros argumentos al respecto y quienes están a favor del matrimonio homosexual darán los suyos. El diputado Urrutia señaló, creo que el matrimonio es una institución jurídica y social que se basa en la unión de un hombre y una mujer. No podemos estar más de acuerdo. Mi camarada el diputado Sabac dijo, comillas, se dice que el acuerdo de vida en pareja va a beneficiar a 2 millones de personas. Eso no es cierto.
el ADP o PUC no beneficiará a tal cantidad de individuos, pues quienes hoy se encuentran en situación de convivencia y no han querido casarse, en verdad no tienen ninguna razón para concurrir al servicio de registro civil de identificación. En fin, presidente, se legisló sobre la cultura del prejuicio. Los argumentos que ahí se dieron. ¿Sabe por qué? Porque el balance final, con los antecedentes otorgados por el registro civil, señalan que durante el primer semestre del año 2016 se han celebrado 4.142 acuerdos de unión civil. ¿Y sabe qué, presidente? El 75% de quienes han recurrido a esta herramienta legal corresponden a parejas heterosexuales. Es decir, sin este proyecto que corrige el artículo del Código del Trabajo, estaríamos condenando a esas personas que no optaron por el matrimonio, pero sí optaron por esta legalidad y tienen el mismo carácter que dice defender los representantes de la derecha, a ser discriminados en el beneficio que se le otorga a las personas que hacen uso del matrimonio. Por lo tanto, queda claro que aquellos que el mismo argumento que utilizaron cuando se aprobó en este Parlamento, yo no estaba en él, sobre el divorcio, la ley de divorcio, señalaron la amenaza que implicaba para la institución de la familia aprobar el divorcio. Durante el primer semestre del año 2016 se han efectuado 34.789 matrimonios en ese periodo. Es decir, el fantasma de la debilitación de la familia y del matrimonio no existía. Todo sigue su curso normal. Lo que este proyecto, que hecho abstracción de los tecnicismos jurídicos de la modificación del artículo 207 del Código del Trabajo, es para enfatizar y decir que debemos avanzar al debate desprejuiciado de los proyectos que en Chile se tramiten, porque después la realidad nos demuestra lo contrario. En la ley de divorcio no se destruyó la institución y en el acuerdo de unión civil que algunos negaban, han hecho uso de él el 75% de parejas heterosexuales y no se cumple el argumento que dieron de que era la antesala de la discusión del matrimonio igualitario y que pretendía destruir la familia. Por eso, con estos antecedentes, hago un llamado muy sincero a aprobar este proyecto, porque no logra otro propósito sino equiparar, igualar los derechos de personas que hoy día, por la forma de interpretación de la Contraloría, están siendo desconocidos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado señor Melero. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. En febrero del presente año y tras 4 meses de implementación de la unión civil, se habían registrado o celebrado 2.808 acuerdos de unión civil y 5.347 parejas habían solicitado hora en el registro civil para hacerlo. De esta forma, señor presidente, cerca de 8.000 parejas han celebrado este tipo de contrato, siendo un 72% heterosexuales y un 28% del mismo sexo. Esta cifra de 8.000 representa cerca de un 13% de los matrimonios celebrados durante el año 2015, comenzando así a posicionarse el acuerdo de unión civil como una alternativa real al matrimonio civil. Esta es la razón por la cual los autores de esta moción defienden la necesidad de avanzar en esta materia. Sin embargo, nos parece importante resaltar para estos efectos la relevancia o no de este proyecto de ley, dado que a partir del 1 de junio del presente año, el dictamen 2888 de la Dirección del Trabajo estableció que el permiso de 5 días legales otorgados por las empresas
a quienes contraen matrimonio también es aplicable a las parejas que se unen en virtud del acuerdo de unión civil. Es decir, señor presidente, un dictamen ya está permitiendo lo que este proyecto de ley permite ahora establecer por ley. Y a mí me parece, y es la razón por la cual lo voté favorablemente, que es mejor que introduzcamos esta modificación en el Código del Trabajo de manera a darle la solidez y la proyección en el tiempo, porque los dictámenes, bueno, un dictamen cambia a otro. Alguien podría decir una ley también lo hace, pero una ley necesita pasar por el Parlamento y un dictamen no. Yo creo, presidente, que es fundamental que si el Parlamento permitió, desde luego con los votos de muchos de nosotros a favor del acuerdo de unión civil, y eso está teniendo las expresiones que tenemos, y fundamental y muy mayoritariamente también en muchas parejas que llevaban años conviviendo y que por distintas razones no habían podido celebrar el matrimonio civil. Me refiero a parejas heterosexuales que tenían una relación de convivencia o una relación incluso de filiación y de hijos que educar y compartir. Llegado el momento en que la ley les va a permitir tener la posibilidad de celebrar este contrato que es la unión civil, me parece también necesario que tengan la posibilidad de celebrarlo. Son muchos años de espera quizás. Y también en las parejas homosexuales que resuelven por la vía de la unión civil tener esta nueva forma de contrato, que también puedan disponer un tiempo para poder celebrarlo. ¿Por qué no, presidente, si el matrimonio civil lo permite, no hacerlo con ellos? De manera tal de que algunos quizás detractores de esta iniciativa podrán decir, bueno, pero esto lo que está haciendo o buscando es asimilar o igualar las situaciones del contrato civil del matrimonio con los del acuerdo civil. Nosotros, presidente, justamente votamos a favor del acuerdo de unión civil porque no somos partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y nos parece que el paso que el Parlamento dio al permitir el acuerdo de unión civil es suficiente para el objetivo de regularizar este tipo de situaciones. Pero no por ello vamos a menoscabar el derecho a tener el permiso laboral para poder celebrar o aprovechar ese tiempo para todo lo que probablemente un acuerdo de esta naturaleza genera. Por esa razón, presidente, voy a votar favorablemente esta iniciativa. He dicho. Muchas gracias, diputado Melero. ¿Cómo? Sí, no, muy interesante la distinción que hizo entre dictamen y ley. Eso fue muy ilustrativo. Diputado Sol Jaramillo, le ofrezco. Perdón, diputado Sol Vallespín, le ofrezco la palabra. ¿Quiere profundizar, presidente? No, que estoy felicitándolo. Muchas gracias, presidente. La verdad que creo que la labor legislativa se valora y se resalta cuando diputados, en el ejercicio de nuestra función, nos damos cuenta que hay perfeccionamientos que hacer a leyes que vamos desarrollando, como el acuerdo de unión civil, donde efectivamente se establecen algunas situaciones que al no hacerlo todo de manera coherente se produce una situación de discriminación arbitraria o desigualdad en los derechos. Por eso que el diputado Claudio Ragada, cuando se acerca a mí en mi rol de presidente de la Comisión de Trabajo y me plantea este tema para analizarlo y ver si ameritaba un proyecto de ley, la respuesta fue clara y categórica. Hay que hacer un proyecto de ley en esa materia, porque si no estamos generando una condición de desequilibrio de derechos, y quienes queremos enfrentar la desigualdad en todos los planos nos pareció que era vital que este proyecto se presentara. Y lo pusimos rápidamente en la comisión en tabla y fue aprobado en forma unánime, si bien recuerdo. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el permiso laboral, para que entendamos el sentido profundo que tiene esta moción que hoy vamos a aprobar y que, insisto, resalta el rol de los diputados de identificar dónde hay falencias y vacíos legislativos para que nuestro país funcione mejor en materia laboral. El permiso laboral sabemos que constituye una realidad manifiesta que durante la vigencia del contrato de trabajo con frecuencia ocurren hechos que dificultan el cumplimiento de las obligaciones que impone una relación laboral, las cuales son reguladas por derecho. Y es por eso que es importante que esto no solo quede en un dictamen de la Dirección de Trabajo, como decía por su intermedio el diputado Melero, sino que tiene que quedar radicado en la ley. En este caso, las ausencias justificadas, que son estos permisos,
se deben a distintos motivos. Es por ello que se hace necesario que la legislación comprenda mecanismos para que ciertas ausencias del trabajador, que a pesar de constituir una cesación momentánea en la prestación de servicios, no generen la extinción per se del contrato. Y ahí entran, obviamente, varios tipos de permisos que existen en nuestra legislación, como el permiso por fallecimiento, accidente o grave enfermedad, permiso destinado a atender deberes de carácter público, permisos destinados a satisfacer inquietudes formativas y también el permiso destinado a necesidades de carácter privado. Y ahí es donde llegamos al foco fundamental de este proyecto de ley, porque en este proyecto lo que estamos hablando es de entregar y garantizar, tal como existe en el matrimonio, para aquellas parejas, hombres, mujeres, que han decidido, porque este Congreso así también lo decidió y este país avanzó en esa materia, de tener un acuerdo de unión civil, que el mismo derecho que tiene el trabajador que contrae matrimonio lo tengan también aquellas personas que asumen el acuerdo de unión civil. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo, que el derecho que ya tienen los trabajadores que contraen matrimonio, los 5 días pagados por el empleador como un permiso laboral de carácter individual, sea también aplicado a quienes hacen el acuerdo de unión civil. Por tanto, es evidente que tenemos que apoyar este proyecto de ley, porque estamos equilibrando derechos, estamos eliminando distorsiones y discriminaciones arbitrarias sin fundamento alguno, y es por ello que creo que todos lo vamos a aprobar, porque es una manera también de enfrentar la desigualdad y armonizar los cuerpos legales, que cuando vamos haciendo leyes muchas veces nos quedan ciertos vacíos. Pero para eso es la función parlamentaria, para eso están los diputados y los senadores que tienen que ver dónde hay esas falencias y cómo llenamos los vacíos. Este proyecto de ley resalta la función fundamental que tiene la Cámara de Diputados de hacer leyes, mejorar las leyes, complementar el Código del Trabajo en esta materia, y es por eso que deberíamos aprobar todos este proyecto, porque tiene que ver con la consecuencia y la coherencia que debe tener nuestro Código del Trabajo. Por tanto, presidente, voy a apoyar, soy uno de los autores de este proyecto de ley también, favorablemente este proyecto, como toda nuestra bancada, porque lo que hace es armonizar la ley y garantizar los mismos derechos a los trabajadores que contraen matrimonio o acuerdo de unión civil. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tenemos solo 2 diputados más inscritos, vamos a cerrar allí. Queremos votar inmediatamente después de ambas intervenciones. Diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente. Yo he solicitado la palabra primero para felicitar a los diputados autores de este proyecto de ley. Creo que es una tremenda iniciativa, creo que va en la tónica de la sociedad que queremos construir. Una sociedad donde efectivamente valoramos el amor y nos damos cuenta de que el amor es amor nomás. Y que efectivamente toda la lucha de la comunidad de la diversidad sexual por lograr el acuerdo de vida en pareja o el acuerdo de unión civil, como terminó siendo llamado, está teniendo frutos, porque hoy día de forma transversal, al igual como se aprobó en esa oportunidad, entendemos la importancia de que no haya una discriminación entre la posibilidad de celebrar esta tremenda etapa de la vida, que es cuando uno decide unirse a otra persona y compartir los caminos que nos tienen deparados. Presidente, yo creo que es una señal tremendamente importante que esto sea aprobado, ojalá de forma unánime. Creo que sería una muy buena señal. Yo creo también que es tremendamente destacable y hay que felicitar a la sociedad civil involucrada, a las diferentes agrupaciones de la comunidad de la diversidad sexual, a Iguales, a Movil, a todos tantos que han luchado y que han construido en este Parlamento una mirada común, que todos tenemos efectivamente los mismos derechos. ¿Queda más lucha? Sí, sin duda, presidente. Algunos piensan que no, otros creemos que sí, otros creemos que hay que avanzar efectivamente hacia el matrimonio igualitario, otros creemos que hay que dar la discusión de la adopción homoparental, otros creemos que falta la identidad de género. Sabemos que es un tema completamente
discutible y que tiene que ver con las convicciones, y no hay verdades en esto. Pero este es un tremendo paso efectivamente en la lucha de la sociedad más inclusiva, más respetuosa, más tolerante, que yo aspiro a dejarle a mis hijos. Así que felicitar nuevamente a los autores del proyecto de ley y ojalá que hoy día la señal sea un voto unánime. Gracias, presidente. Para terminar, diputado Mirosevic. Gracias, presidente. La verdad, presidente, es que no iba a intervenir, pero me pareció que esta es una buena oportunidad para mencionar lo que espero venga en el futuro. Esperamos que en el próximo gobierno, o que por lo menos en este gobierno, al final de este gobierno, iniciemos la discusión sobre el matrimonio igualitario y que ojalá en el próximo gobierno ya podamos entrar a esa lista de países civilizados que respetan de manera igualitaria los derechos de las personas, en donde el Estado no tiene ningún interés en impedir el matrimonio de personas del mismo sexo. No hay ninguna razón por la cual el Estado o la sociedad tenga que intervenir en esa esfera de libertad individual. John Stuart Mill escribió un famoso libro que se llama Ensayo sobre la libertad, en donde justamente lo que hace es definir esa barrera entre el poder de la sociedad, el poder del colectivo versus la libertad individual. Y hay ciertas materias en las cuales el Estado no tiene ningún interés y ningún derecho de intervenir. Uno de esos es con quién una persona contrae matrimonio. Por lo tanto, presidente, aprovechemos también de hacer un homenaje a Rosa Parks, una líder negra del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que un día como hoy tuvo el famoso hito en el movimiento por los derechos civiles cuando en un autobús no se levantó para darle el asiento a un blanco. Los derechos civiles que se discutieron, se debatieron de manera muy simbólica en los Estados Unidos son exactamente los mismos derechos civiles por los cuales en Chile debiésemos legislar a favor del matrimonio igualitario, presidente. Cuando algunos decían el año pasado que el acuerdo de vida en pareja iba a ser la antesala del matrimonio igualitario, ojalá que así sea, presidente. Ojalá que así sea. Porque si el presidente Santa María, en 1880, en esa década, legisló las leyes laicas, la ley de matrimonio civil, la ley de cementerio y la ley de registro civil, en 1883, si es que el presidente Santa María en esa época tuvo el coraje para poder distinguir entre el rol del Estado, de un Estado que tiene que ser naturalmente laico, no confesional, en donde tiene que respetar las creencias de cada uno, donde tiene que respetar las preferencias de cada uno. Por lo tanto, no podemos tener un Estado que prohíba el matrimonio igualitario. El Estado no tiene ningún derecho a intervenir en ese espacio. Por lo tanto, presidente, nosotros los liberales vamos a pelear porque en Chile exista matrimonio igualitario. El mismo derecho que tuve yo hace casi un año de casarme con una pareja heterosexual tiene cualquier otro chileno que desea hacerlo con una pareja del mismo sexo. El mismo derecho. No hay ninguna diferencia entre yo y mi pareja y mi señora o cualquier otra pareja homosexual en Chile. No debiese haber ninguna diferencia y el Estado no puede marcar ese punto. Por lo tanto, presidente, me parece que en esta discusión que tiene que ver con un derecho laboral, también es bueno ponerlo como antesala la defensa de los derechos civiles. Cualquier liberal, y no solo un liberal, presidente, cualquier respetuoso de los derechos humanos, de la tolerancia, de la democracia, debiese estar a favor de una posición como esta, lo cual no quiere decir dictarle ninguna obligación a la conciencia de nadie, ni siquiera de quienes tengamos que votar un proyecto así en el futuro. Simplemente permitir que se ejerza la libertad de pensamiento y la libertad de opción en una sociedad democrática. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Vamos ya a proceder a la votación. Antes de hacerlo, quiero saludar a la Brigada de Tránsito de la Escuela San Ramón de la comuna de La Cisterna que nos acompaña. Sean ustedes muy bienvenidos. Ellos han sido invitados por el diputado Daniel Melo, que por disposición del Congreso nos representa en este momento en Panamá. Por eso no está presente. Bienvenido y un abrazo.
Presidente, reglamento, presidente. Reglamento, presidente. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. No, una sugerencia a la mesa. Diga. Esta sesión está fijada hasta las 12:30 horas. Los diputados de la Comisión de Deporte estábamos viendo con el nuevo ministro del Deporte, Pablo Esquella, la nueva política del deporte del gobierno y las prioridades legislativas del nuevo ministro. Entonces, si la mesa cita a votar media hora antes del término de la sesión, ocurren dos problemas. No podemos terminar la comisión especial y tampoco podemos intervenir en la sala aquellos diputados que participamos, por ejemplo, en la Comisión del Trabajo, como le consta a usted, en el cuarto proyecto que está en tabla y no podemos intervenir. Entonces yo le pido respetuosamente a la mesa que en lo sucesivo, los días jueves, podamos respetar el horario de término de la sesión y de la votación. Muchas gracias. Tiene usted mucha razón. La mesa accedió a la petición que hicieron varios parlamentarios que nos pedían que pudiésemos votar a las 12 porque tienen dificultades con sus vuelos, y tal vez la solución más precisa es lo que vamos a hacer: vamos a revocar el acuerdo de que funcionen en paralelo las comisiones mientras funciona la sala y resolvemos este problema de una vez, que creo que es mucho más conducente. Como el Senado. Así, las 10, presidente. Asumimos su sugerencia con este incorporado y le hacemos una sola sugerencia. En votación, el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas, que concede la nacionalidad chilena póstuma por especial gracia al ciudadano estadounidense don Douglas Tompkins. En votación. Han votado todas las diputadas. Diputado Espejo, lo esperamos. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Han votado. ¿Alguien a quien recordarle? Diputado Monkever. Medio saludo. Delegación que están entrando. Jorge Prieto, Pedro Letelier, Yay, el concejal, la profesora y el diputado. Muy bien. Muy bien. Le pones color. Doble color. ¿Tenéis la... Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 34 votos, 12 en contra, 25 abstenciones. Rechazado. Me han pedido que salude una delegación del colegio Jorge Prieto Letelier de la comuna de Yayay. Bienvenidos. Peñaflor presidente, por si acaso. Peñaflor viejo, medio claro. ¿Quién? Peñaflor viejo. ¿Y tú, Luis? Sí, Pedro Pablo. Ellos están a cargo de la profesora Gemita Guajardo, a quien le enviamos un caluroso abrazo. ¿Dónde está Gemita? Por ahí. Y están acompañados por el concejal don José Alfredo Fuentes. No el cantante, no, ya. Y han sido invitados por el diputado don Marco Antonio Núñez. Muy bien. Sí, Pedro Pablo. ¿Andaba en Cuba, Núñez? El diputado Núñez me ha reiterado la invitación a almorzar y ahí va a cantar Te Perdí, de José Alfredo Fuentes. Quiero entregar un saludo a la escuela Peñaflor Viejo de la comuna de Río Claro, que también nos visita. Bienvenidos. Ellos han sido invitados por el diputado don Pedro Álvarez Salamanca. En votación, las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley 15.076 para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas y la ley 19.664 con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal. En votación. ¿Han votado todas y todos?
¿Han votado todas y todos? Bien, resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos. Aprobado. En votación, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptadas el 15 de junio del 2015 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos durante su 45 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Washington, D.C., Estados Unidos de América. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Han votado todas y todos? Marisol. Jorge Ragbe. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 75 votos y una abstención. Aprobado. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio. En votación. ¿Han votado todas y todos? ¿Sí? Edwards. Rojo. Votación. Diputado. No, votamos. Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 70 votos y 6 abstenciones. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular despachado el proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta, que lo pasen muy bien. Al Senado, segundo trámite, con 75 votos afirmativos y una abstención, se remitió la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo fin es entregar un reconocimiento expreso del país a la persona mayor en el sentido de que tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que los demás grupos etarios de la sociedad, reconociendo asimismo su contribución participativa e inclusiva respecto de las futuras generaciones. Luego de que la diputada Nogueira presentara esta solicitud de declaración, se conversó con Cancillería y en conjunto se redactó una propuesta que fue lo que votamos hoy día en la sala, donde queda claramente establecido de que en ningún caso la suscripción de esta convención que propicia la Organización de Estados Americanos podría permitir siquiera pensar en que por esa vía se puede asistir el suicidio de un mayor o promover o facilitar la eutanasia. Quedó claramente zanjado de que eso no es así. Yo creo que sirvió el ejercicio, ratificamos el pleno derecho de los mayores a decidir incluso sobre si van a mantener o van a suspender un tratamiento, en fin, lo que en definitiva busca es la dignidad del adulto mayor hasta el último de sus días. También a segundo trámite al Senado irá la moción que aplica al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio. El texto, que sumó 70 votos a favor y 6 abstenciones, precisa que el permiso se podrá utilizar a elección del trabajador en el día del matrimonio o del acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente anteriores o posteriores a que se celebren. El Código del Trabajo da solamente permiso para ausentarse, permiso laboral del trabajo a quienes contraen matrimonio, pero no a quienes utilizan la forma de la unión civil. Y lo que este proyecto de ley busca es también darle ese permiso a quienes opten por este camino y puedan disfrutar de al menos 5 días de permiso laboral con motivo de contraer la unión civil. El año 2015 se utilizaron esta fórmula 8.000 parejas. De ellas, el 73% eran heterosexuales y el 27% homosexuales, lo que deja en evidencia que muchos chilenos han estado utilizando la unión civil y por consiguiente nos parece legítimo y necesario, sin perjuicio de un dictamen que hay hoy día de la Dirección del Trabajo que lo permite, que quede con rango de ley. Y eso es lo que hemos aprobado hoy día en la mañana. La legislación laboral chilena
considera la posibilidad de lo que se denomina el permiso laboral para razones fundadas que no afectan el contrato de trabajo, porque obviamente se expresa en una ausencia. Existe permiso laboral por fallecimiento de padres e hijos, para desarrollar actividades de trámites públicos, y también existen las de carácter privado, donde se inserta, por ejemplo, el permiso laboral para cuando alguien contrae matrimonio, que significa que con cargo al empleador 5 días se autorizan a esa persona que va a contraer matrimonio a tener la ausencia justificada de su trabajo. Y nos encontramos con la contradicción, una discriminación arbitraria, que producto de que existe el acuerdo de unión civil hace poco aprobado y no había una coherencia sistémica en esta materia. Por eso fue uno de los autores de este proyecto de ley, para dar coherencia a la legislación chilena, porque no puede haber una discriminación arbitraria. Por tanto, si quien contrae matrimonio tiene un permiso laboral para contraer matrimonio, lo mismo debe pasar con aquellas chilenos y chilenas que deciden vincularse y establecer una relación de pareja a través del acuerdo de unión civil. Además, esta jornada del jueves 1 de diciembre la sala rechazó con 34 votos a favor, pero 2 en contra y 25 abstenciones, el informe mixta respecto de la moción que concedía la nacionalidad chilena póstuma a Douglas Tompkins, mientras que al Ejecutivo, tras lograr la unanimidad de 79 votos y para su promulgación como ley, se envió el mensaje que, entre múltiples aspectos, mejora las condiciones laborales de médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos y bioquímicos, tanto en su etapa de formación en especialidades como en el desempeño de su carrera funcionaria en lo referido a incentivos y remuneraciones.